Buenos días a todos. Dios los bendiga. Perdonen que ando un poco mal de la garganta. Ayer fue un día muy hermoso donde pudimos ver la gloria de Dios manifestada en el Cerezo y con toda la iglesia, los hermanos que pudieron ir, los que no pudieron ir también, que estuvieron orando en el Bicentenario, en el Hospital de Valle. Realmente fue muy gratificante ver cómo de verdad vimos lo que significa ser iglesia, verlos a todos ustedes compartiendo la palabra, orando por la gente. Eso de verdad que llena de satisfacción el corazón de Dios, porque en realidad estamos entendiendo lo que significa ser discípulos de Cristo. Y yo me alegro por eso, porque estamos entendiendo lo que significa ser verdaderamente discípulos de Dios. Así es de que pues nos espera también mañana, el día de mañana, otra jornada similar en el Cerezo 1000 y después en la tarde en el Hospital de Salamanca. Y es hermoso y poderoso también ver cómo la palabra, cuando se predica con libertad, primeramente, vuelvo a repetir, yo me gocé de ver a los hermanos en el Cerezo 1000 predicar con autoridad y poder, y después en la tarde ver cómo el amor de Cristo se reflejaba en cada uno de ustedes al orar, al abrazar a la gente. Eso conmueve el corazón de Dios, porque es el verdadero evangelio. Salir de las cuatro paredes y ir a donde está la necesidad. Así es de que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y continuando con lo que vimos ayer acerca de la revelación, el entendimiento y el testimonio. Ayer hablábamos que Dios nos ha dado un tesoro en cada testimonio. Cada historia es invaluable porque habla de la naturaleza de Dios y de su corazón para la gente. Y hablábamos que la interacción consiste con un Dios personal y sobrenatural y produce un cambio completo en el nivel de confianza de una persona. Y aquellos que una vez eran temerosos en su vida se convierten en discípulos valientes cuando ven los milagrosos caminos del Señor obrando en la gente. Y es como si pasaran de ser miembros de un club cristiano a ser soldados en el frente de batalla. Estar conscientes de los caminos de Dios tiene un efecto en la manera en que la gente piensa y vive. Y eso sucede en la actualidad en la iglesia. Pero también podemos ver lo opuesto, de aquellos que alguna vez estuvieron apasionados por Dios, se han desviado del Dios de lo imposible y se entierran en actividades cristianas, alejados de lo sobrenatural y sobre todo sin cumplir la gran comisión. Y esos guerreros se desarman y pierden su poder a través de muchas actividades que no hacen nada para incrementar la demostración del poder de Dios a través de amar a los necesitados. Guardar el testimonio significa básicamente que preservamos diligentemente el registro de lo que Dios ha hecho en el pasado, de lo que hace hoy y de lo que Él seguirá haciendo, hasta que se convierta en los lentes a través de los cuales veamos las circunstancias presentes. Y cuando lo vemos a través de los ojos de Dios, las cosas cambian. Pero cuando queremos verlo a nuestra manera, es cuando vienen las tragedias. Cuando Israel olvidaba las obras de Dios, ellos comenzaban a decaer espiritualmente. El Salmo 78, en los versos 40 y 43, dice: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que lo redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Cuando olvidamos los milagros de Dios, eso provoca dolor y decepción en el Señor, lo mismo que Israel cuando olvidaba sus intervenciones sobrenaturales. Debemos mantener en mente sus caminos
para cambiar la manera en que pensamos y en que vivimos, y que se convierta en un punto de referencia. Pero una de las partes más interesantes de esta verdad acerca de guardar el testimonio está en la historia de Israel y el tabernáculo de Moisés. Como hablábamos ayer, ahí nos quedamos, porque Dios les había dado a su pueblo maneras específicas de llevar a cabo las cosas, especialmente con respecto a la adoración. El objeto más importante del tabernáculo durante la época del templo en el Arca del Pacto era una caja cubierta de oro que se colocaba en el lugar santísimo. Y era ahí donde se manifestaba la presencia de Dios para todo Israel. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en esa habitación, la cual estaba iluminada solamente por la presencia del Señor. Él estaba ahí para presentar la ofrenda de sangre, para aplazar la pena del pecado durante un año. Nadie más podía entrar jamás. Esa arca contenía una vasija con maná, la vara de Aarón y las tablas de piedra con los 10 mandamientos escritos en ellas, ya que cada uno de estos elementos revelaba las obras de Dios. El arca llegó a ser conocida también como el arca del testimonio, porque encima de esta caja dorada de oro había 2 querubines, uno frente a el otro, y entre estas 2 criaturas angelicales se encontraba el asiento de Dios llamado el propiciatorio. Y tenemos aquí una hermosa verdad o grandiosa verdad. Cada vez que le compartimos un testimonio a alguien, le transferimos el propiciatorio de Dios a su vida. Cada testimonio invita a aquellos que escuchan a probar la misericordia de Dios ellos mismos. Y esa es una parte del asombroso propósito del testimonio de Dios en la cultura del reino. Eso sostiene por sí solo lo milagroso, mientras que al mismo tiempo invita a los nuevos creyentes a tener una relación con el único que puede traer un toque redentor a cada parte de nuestra vida. Ahora escuchen muy bien esto. Aquí viene la parte central del devocional. Resumiendo lo que vimos ayer, la revelación nos da entendimiento y eso nos impulsa a testificar, a dar testimonio. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿De qué estamos llenando la mente? ¿De historia solamente? ¿De un Dios que se le acabó el poder? ¿De un Dios histórico? ¿Qué es lo que impide que llevemos a cabo la obra, la gran comisión? Hoy el título del devocional es Las levaduras falsas. Las levaduras falsas. Pero ¿por qué aceptamos ese tipo de levadura? Debemos aprender a ver, al observar el efecto del mundo invisible sobre el mundo visible. Los milagros, más que cualquier otra actividad cristiana, nos dan esa oportunidad. Ahora escuchen muy bien esto. No es suficiente poner en práctica la revelación, como vimos en el estudio de ayer, sino debemos volvernos practicantes de lo sobrenatural. Eso significa que los milagros que experimentamos deben moldear lo que pensamos. Los milagros pueden ser deslumbrantes y espectaculares, pero ante todo, no están diseñados para deslumbrarnos. Dios nos entrega los milagros para entrenarnos a ver de manera diferente. Un milagro es una escuela. O piensa en él de esta manera: así como existen nutrientes en los alimentos, pues así cada situación
y encuentro con Dios viene lleno de los nutrientes necesarios para fortalecernos como representantes de Dios en este planeta. El problema es que podemos pasarnos la vida experimentando encuentros y milagros con Dios sin extraer lo que se espera de nosotros en esa experiencia. Tal vez podríamos salir mal en todos los exámenes. Tal vez nos extraigamos o no extraigamos los nutrientes, no los aprovechemos. Y puedes ver que esto sucede todo el tiempo en las iglesias. Cuando Dios hace un milagro, algunas personas dicen, wow, eso es fantástico, hermoso, pero se van sin ningún cambio. Están agradecidos, pero no han aprendido a ver de manera diferente. Se van a sus hogares, pero su vida continúa con los mismos moldes de siempre, solo que ahora tienen para contar otra cosa entretenida que vieron a Dios hacer. Si eso te ha sucedido a ti, no te sientas mal. También le sucedió a los discípulos de Jesús. Ellos participaron en el milagro alucinante de una gran multiplicación de alimentos en Marcos 6. En realidad, la multiplicación se realizó en sus manos, no en las manos de Jesús. Y eso es un punto clave para recordar. Jesús no dijo unas palabras mágicas y creó una pila de alimentos. Él no agitó su mano sobre los alimentos y los observó crecer. Él tomó la pequeña porción que tenían y la dividió en 12 grupos. Y mientras los discípulos los entregaban, se volvían a llenar. Pero, y aquí es donde ellos salieron mal en el examen, más tarde, ese mismo día, Jesús les dijo que cruzaran al otro lado del río en el bote, y él se retiró a una montaña a orar. Ahí vio en su espíritu a los discípulos esforzándose para remar, casi listos para perder sus vidas. Así que se acercó caminando sobre las aguas lo suficientemente cerca para verlos. Lo vieron y gritaron de temor. Y él terminó subiendo al bote. El viento y las olas se calmaron. Los discípulos también se calmaron. Estaban completamente asombrados y asustados también. Y en Marcos 6:52 dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Este es un extraño final para esa historia, pero nos enseña una cosa. Habían obedecido perfectamente al llevar a cabo el milagro de los panes y los peces. Sin embargo, sus corazones todavía permanecían endurecidos. No habían visto a través del milagro, no los habían transformado. Tú puedes obedecer a Dios perfectamente y ser el instrumento que ocasiona el milagro, pero aún así tener un corazón duro a través de Él y después de Él. No significa que te vayas al infierno, sino que te perdiste la lección del milagro. La semilla de mayor transformación no podría ni va a poder penetrar y arraigarse en tu corazón. Los discípulos hicieron todo lo que Jesús les ordenó hacer. Y sin embargo, cuando llegaron al próximo problema, salió a la luz que no habían aprendido la lección del problema anterior. ¿Cuál era la lección? Que deberían haber visto el papel que ellos desempeñaron en el milagro. Debido a que no lo vieron, la próxima vez que se enfrentaron a un problema y Jesús no estaba en el bote, no tuvieron la solución. Jesús había dicho, denles ustedes mismos de comer. No dijo, lo voy a hacer por ustedes. Fue al toque de ellos.
a la obediencia de ellos que los alimentos se multiplicaron, y sin embargo no lo vieron. Eso es lo que les decía al principio, de verlos a ustedes el día de ayer en el Cerezo 1000, en el hospital, haciendo exactamente lo que Jesús dijo: denles ustedes de comer. Y lo hicieron. Oraron por la gente, ministraron a la gente en el amor y en el poder de Dios. El objetivo de Jesús no era enviarlos en medio de una tormenta para poder aparecer y ser el héroe. Él planeaba pasar por ahí, pero ellos no estaban entendiendo la lección. No extrajeron los nutrientes del milagro por la dureza de su corazón, que no les permitió volverse libertadores. Y por eso Jesús debió liberarlos una vez más. Pero ¿qué es lo que impedía? Las levaduras. Hay varios tipos de levaduras. Escucha bien, aquí viene la parte central del devocional. Número 1, las levaduras de la mente. Perdonen, las levaduras de la mente. La Biblia habla acerca de la influencia sobre la mente que determina cómo interactuamos con el reino de Dios. Esas influencias nos afectan al esforzarnos en ser discípulos de Jesús. Jesús lo dijo de la siguiente manera en Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Jesús volvió a hablar acerca de la levadura en Marcos 8:13 al 21. Dice: y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿Que no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo? ¿Aún no lo entienden? Al decir: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, les estaba advirtiendo acerca de las influencias de la mente que nos pueden robar los nutrientes de la revelación y la renovación. En los versículos anteriores se nombran 3 tipos distintos de levadura: la levadura de Herodes, la de los fariseos y la del reino. Y estas clases de levaduras están vivas y activas hoy en día y afectan en gran manera lo que piensas, lo que vives y todo lo relacionado con tu vida. La levadura es una ilustración de influencia sobre nuestra mente. La levadura en la esfera natural hace que la masa crezca. Si tu mente está llena con levadura del reino, como Jesús se refirió en Mateo 13, entonces la realidad del reino de la fe va a salir a la superficie. Si es la levadura de Herodes o la de los fariseos, va a interrumpir la revelación y la obra del reino. Ahora, miremos con detalle estos puntos.
La levadura de Herodes. Número 2. La levadura de Herodes es una influencia atea basada en la fuerza del hombre y en los sistemas humanos, como la política, la voluntad popular o el populismo, la persuasión. La levadura de Herodes excluye a Dios por completo. Su declaración de fe es cínica. Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. Eso es mentira. Si te encuentras en un bote sin pan, la persona bajo esa influencia podrían aconsejar: la próxima vez que hagas la lista, recuerda traer pan. Eres la respuesta a tu propio problema. Toma la responsabilidad por ti mismo. Sé una persona que ha logrado las cosas gracias a sus propios esfuerzos. La levadura de Herodes representa uno de los grandes problemas en la iglesia. Es un ateísmo práctico. Grandes cantidades de cristianos son ateos prácticos, que no creen en un Dios activo. No lo van a decir de esa manera, porque ninguna doctrina escrita de una iglesia declararía que Dios no existe. Pero los creyentes enfrentan sus situaciones diarias sin traer a Dios en medio de las circunstancias. Y como Herodes, dicen que no existe ninguna intervención divina en la vida práctica. Dicen ser cristianos, pero viven exactamente igual que todos los demás ateos cuando enfrentan un problema. No piensan en obtener el consejo de Dios a través de su palabra o invitarlo a que intervenga. La cultura de la iglesia hoy está llena con la levadura de Herodes. Somos personas que han logrado las cosas gracias a los esfuerzos propios, o eso creen. Creen o piensan que a través de la determinación, de la disciplina y la excelente administración pueden lograr cualquier cosa que quieran. Y a veces la iglesia cae en el engaño de pensar que cualquier cosa que podamos lograr con nuestras fuerzas ha sido enviada por Dios. Pero en muchas de las cosas que la iglesia ha hecho en estos últimos años, Dios no ha tenido nada que ver. Puedes tener dinero, tener unidad de corazón y mente y tener algunas habilidades administrativas para lograr tus objetivos, pero eso no significa que hayas nacido en el corazón de Dios. Tal vez hayas nacido de nuestro deseo de lograr algo grande, aunque Dios no esté involucrado en nuestros esfuerzos. Ahora, número 3, la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos es diferente a la de Herodes. La levadura de los fariseos representa el sistema religioso. En teoría, abraza a Dios, pero no en la práctica o la experiencia. El concepto de Dios es fundamental para la mente farisea, pero la experiencia de Dios es completamente removida. Los fariseos tienen a Dios en forma, pero no en poder. Si te encuentras en el bote sin pan junto a un fariseo, él te va a decir: Dios en su soberanía ha hecho que te encuentres en este bote sin pan para que te puedas identificar mejor con aquellos que tampoco tienen pan. Y puede sonar muy espiritual, porque los fariseos dan explicaciones, no soluciones. Dicen que la panadería cerró cuando murió el último apóstol. El que entendió, entendió. Se niegan a permitir que Dios está activo en este mismo momento en la tierra. Te insisten en que ores, pero también te insisten en que no tengas esperanzas de que Dios te responda. El suyo es un Dios de la ruleta rusa. Gira la rueda y tal vez obtengas la respuesta o tal vez no. Las personas bajo la influencia de las levaduras de los fariseos conocen a Jesús de una manera incorrecta, al igual que los habitantes de Nazaret
que conocían a Jesús en forma, pero no en relación o demostración. Vean Marcos 6. Hoy en día, el capítulo 6 de Marcos, hoy en día hay incontables cantidades de cristianos en la iglesia que han estado satisfechos con la levadura de los fariseos. Están contentos con tener su credencial de que pertenecen a una cierta rama de la iglesia, pero están completamente desenchufados del Dios de aquí y de ahora, del Dios activo y de poder. Y bajo la influencia de esa levadura, muchos cristianos encuentran explicaciones para las enfermedades físicas o para la gente que está endemoniada, pero que jamás atraen el poder de Dios a esa situación. Y dicen, es que esa persona está atormentada por una aflicción en particular, pero con el estilo de vida que tiene no me sorprende. O sea, expresan un sentido arrogante de entendimiento al explicar el problema, y sin embargo no tienen poder para dar una solución y desprestigian a cualquiera que lo intenta. Los discípulos también cayeron en esto. Le preguntaron a Jesús, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En Juan 9:2. Y Jesús se negó a discutir esa pregunta con ellos. Él dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, en Juan 9:3. Las personas no se dan cuenta que cuando Dios redime una situación, lo hace tan perfectamente que parece que hubiese creado el problema como una oportunidad para que su gloria o su poder sean vistos y manifestados. Se podría decir lo mismo del pecado, pero Dios no hace a una persona pecar para que su gloria pueda ser revelada. Cuando Jesús está cerca, el problema toma propósito. Sin su toque redentor, el problema es tan solo otra obra del diablo. Jesús estaba tan enfocado en las soluciones que ni siquiera se entretuvo en el debate de los fariseos. Jesús expuso las características centrales de la influencia de Herodes y de los fariseos. Ambos se basaban en el temor del hombre. Ambas estaban principalmente motivadas por lo que pensaban las personas. Pero cuando estamos influenciados por la levadura del reino, no tememos lo que las personas piensen de nosotros, porque Dios está levantando personas consideradas, compasivas y solidarias, pero que no están motivadas en nada por el temor del hombre. En su lugar, viven del temor de Dios. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor a Dios aclara nuestra visión. El temor al hombre nos confunde infinitamente. Y aquí viene la parte importante, la levadura del reino, número 4. Jesús advirtió acerca de la levadura de Herodes y de los fariseos, porque trabajaban en contra de la renovación de nuestra mente. En el contexto inmediato en que Jesús dijo estas palabras, el gran fracaso de los discípulos era que tenían temor porque no habían preparado el almuerzo, porque no habían llevado pan. Y Jesús lo había multiplicado por ellos 2 veces. O sea, sus conceptos mentales comenzaban con lo que les faltaba. Y por eso contradijeron la revelación que Dios recientemente les había dado acerca de la provisión sobrenatural. Construyeron sus ideas sobre los cimientos incorrectos. En el capítulo anterior de Marcos, Jesús le dijo a otro grupo de personas, en Mateo 15:6,
Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Eso es lo que le sucedió a los discípulos. El enchufe se desconectó del poder de Dios, o se desenchufa del poder de Dios cuando recurrimos a la tradición en lugar de a la continua y refrescante palabra de Dios. La tradición no es necesariamente algo diabólico, es tan solo la palabra de ayer, histórica, teórica, pero sin poder. La Biblia dice que la fe viene por el oír, no por el haber oído. Es un tiempo presente, diario, continuo. Los discípulos tenían esa palabra fresca, pero no la entendieron. Por eso Jesús les dijo en Marcos 8:17, ¿qué discuten? ¿Porque no tienen pan? Les preguntó Jesús. ¿Qué no han entendido ni comprendido? ¿Aún tienen endurecido su corazón? Jesús no les habló de esa manera antes de alimentar a las multitudes, porque no tenían un punto de referencia. No sabían por experiencia lo que Dios podía hacer, pero Dios los llevó a la experiencia, esperando que ellos hicieran de ese milagro el nuevo nivel para sus vidas. Cuando Dios hace un milagro en tu vida y puedes verlo y ser parte de Él te está enseñando cómo verlo en la esfera invisible. Un milagro es un tutor, es un regalo de Dios para mostrarnos lo que existe del otro lado. Cuando experimentamos un milagro y luego regresamos a la misma duda, quejándonos, gimiendo, refunfuñando, se debe a que no le hemos permitido que el testimonio del Señor tenga un efecto completo en nuestra manera de pensar. A veces el temor se hace pasar por sabiduría. Tú y yo podemos ser las personas con la mejor mente del reino en el planeta. Cuando las cosas van bien, podemos ver gente sanada, liberada, a gente ser salvada, tener hermosos momentos de adoración, pero luego tal vez te vas a casa y le sucede algo al carro, bueno, si es que tienes carro, y de repente te das cuenta que no tienes suficiente para repararlo, el teléfono se le acaba el saldo, el vecino se enoja contigo y de repente el fuego de las circunstancias se expande y hace que cualquier levadura que está influyendo tu mente sea la que llene tus pensamientos. Malaquías 3:2 dice, porque Él es como fuego purificador. Y Malaquías 4:1 dice, viene el día ardiente como un horno. O sea, se refiere a una serie de eventos que traerán ciertas influencias a la superficie donde las podremos ver claramente, nos gusten o no. Yo desearía que mi primera respuesta ante la adversidad o los problemas fuera siempre tener fe, pero a veces esos problemas, esas situaciones me llevan un día o dos, a veces solo unos pocos minutos para poner mi corazón y mi mente en orden. Hay momentos en que estoy muy preocupado, muy ansioso y sé que bíblicamente no hay razón para estarlo. Y siempre me pregunto, ¿cómo puedo estar tan preocupado y abrumado por las presiones cuando Él me compró con un precio, entregó a su Hijo y libremente me da todas las cosas? Solo porque la levadura de Herodes o de los fariseos ha hecho su trabajo en mi alma y las presiones han hecho que esa levadura leude mi mente. Pero el pensamiento del reino sabe que todo es posible en cualquier momento. Se activa cuando tú y yo, con corazones tiernos, nos sometemos a los modelos de pensamientos de Dios. Cuando recibimos sus ideas y decimos, sí, queremos que nuestra mente esté llena de la levadura del reino, de la influencia del reino. Queremos milagros, queremos ver tu poder sobrenatural, Señor. Queremos que esos milagros tengan un efecto completo sobre nosotros y sobre la gente que tú nos impulses, nos lleves a orar por ellos.
que cambie nuestra manera de ver y de comportarnos, y también de ellos, que se arrepientan y te conozcan que tú eres un Dios de poder que no ha cambiado. Pero quiero dejarte con esta pregunta para mañana. Con eso quiero concluir por hoy. ¿De dónde proviene tu tormenta? ¿Te has preguntado? ¿De dónde proviene tu tormenta? Analiza esa pregunta, medita y mañana lo veremos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que manifiestas tu gracia, tu amor y tu poder. Ayer pudimos comprobarlo, Señor, en dos lugares, Señor, totalmente diferentes, cumpliendo lo que tú dices en tu palabra en Mateo 25:36, visitando al que está preso y visitando al que está enfermo. En el Cerezo 1000 te glorificaste, Señor, con nuestros hermanos que compartieron la palabra, y por la tarde te glorificaste con nuestros hermanos y hermanas que compartieron de tu amor, de tu gracia y algo más. Gracias, Señor, porque tú estás dando entendimiento, revelación, y también estás obrando a través de los testimonios, manifestando tu poder. Pero es tiempo, Señor, de que nos despojemos de esas levaduras que solo leudan nuestra mente con lo mundano, pero no con la levadura del reino. Que nos llenemos de ti diariamente, Señor. Que nuestra fe aumente diariamente al escuchar tu palabra, porque la fe viene por el oír, no por el haber oído o por lo que oiré mañana, sino diariamente, Señor. Y diariamente tú nos das este maná delicioso que es tu palabra, para aumentar nuestra fe, para seguir adelante, Señor. Gracias, Señor, porque tú te estás glorificando por los tiempos difíciles que estamos viviendo en Guanajuato, por la violencia que está en todo el estado, ya no solamente Salamanca, ni Valle de Santiago, ni Celaya, ahora es en muchos municipios de Guanajuato. Pero sabemos, Señor, que la maldad irá en aumento, tú mismo lo dijiste. Pero la gracia, Señor, va a abundar o sobreabundar donde abunda el pecado. Y para eso, Señor, tú estás levantando verdaderos discípulos que tengan revelación, entendimiento y que den testimonio para que tú puedas respaldar la palabra, como tú lo dices en Marcos 16:20, que cuando predicamos, cuando compartimos, Señor, tu palabra, Señor, tú la respaldas con señales, milagros y maravillas. Y eso lo comprobamos, Señor, el día de ayer, trayendo consuelo, trayendo paz, trayendo, Señor, a la gente una esperanza de que hay un Dios de poder, de amor, que los escucha, independientemente de la situación que estén pasando, estén presos o enfermos o estén atravesando cualquier tribulación. Gracias, Señor, por lo que tú seguirás haciendo el día de mañana, por lo que tú seguirás haciendo hasta que todo el evangelio sea predicado en el mundo y hasta que vengas, Señor, de nuevo con tus santos ángeles a juzgar a todo el mundo. Te damos gloria y honra, Señor, siempre. Y gracias, Señor, por todo, Señor. Y como Job te queremos decir, cuando su mujer le dijo a Job que te maldijera y que se muriera. Yo sé que hay gente que está pasando angustias y tribulaciones, pero que esta palabra llegue a ellos. Y como Job decía, le daremos gracias a Dios solo por lo bueno y no por lo malo. Que tú te glorifiques en toda situación y circunstancia, Señor. Y que hoy sea un día de gloria para ti, Señor. Y de bendición para tu pueblo. Primeramente de gloria para ti, Señor, porque cuando te ponemos a ti en primer lugar, todo lo demás viene por añadidura. Gracias por el entendimiento que estás dando a tu pueblo, Señor, porque es tiempo de que retomemos el modelo que tú ya nos has dejado en tu palabra.
ese modelo, Señor, de sacrificio, de amor y de entrega, que debemos de hacerlo, pero que todo lo que hagamos lleve tu sello, el amor, porque como dice Primera de Juan 4:8, Dios es amor, y el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Queremos conocerte más y más, enamorarnos más y más de ti, Señor, diariamente. Que tú seas nuestra prioridad, que no nos desenfoquemos y no miremos a otro lado más que a ti primeramente, Señor. Y todo lo demás se va a alinear con tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.